en el libro de Juan, capítulo 1, los versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Este versículo tiene una frase de la cual yo me he apropiado para ponerle un título a esta exposición, que es el siguiente: el testigo de la luz. Ese es el título del sermón en el día de hoy, el testigo de la luz. Se está hablando de Juan el Bautista como el testigo de la luz. El libro de Juan nos presenta a un personaje histórico muy conocido llamado Juan el Bautista. Juan fue una figura clave en el inicio del ministerio de Cristo. Cuando Cristo inicia su ministerio, Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que alguien como Juan, con las características que Juan tenía, viniera a preparar el camino para la venida del Hijo de Dios, quien es presentado como el Verbo de Dios. Estuvimos aprendiendo en el sermón pasado los versículos del 1 al 5 sobre la procedencia del Verbo de Dios, porque Juan comienza su libro diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Juan, el autor del libro de Juan, nos presenta a Cristo como Dios, porque Él estaba con Dios cuando el mundo fue creado. Entonces Juan sería esa voz, Juan el Bautista sería esa voz que proclamaría y prepararía el camino para ese Dios que vendría a salvar a la humanidad, del cual nos habla Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Dice Isaías, hablando del ministerio de Juan el Bautista: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta escritura se cumple en Juan. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, si era el Cristo, él dijo en el capítulo 1, versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que la profecía de Isaías se cumple en la persona de Juan el Bautista. Cristo es entonces el Jehová anunciado por Isaías, que vendría en persona a este mundo, anunciado por Juan el Bautista. Así que la preexistencia de Cristo, Juan la da por sentado al principio de su libro, como dijimos. Y en los versículos leídos, Juan nos presenta al testigo de la luz, a Juan el Bautista. Juan, el escritor de este evangelio, nos presenta a Juan el Bautista como el testigo de la luz, aquel que testifica de la luz. ¿Cuál es el propósito entonces de Juan en su libro? Y el pastor Adiel estuvo hablando acerca del propósito del libro de Juan, pero es necesario recalcarlo. El propósito de todo el libro de Juan está en Juan 20, los versículos del 30 al 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el propósito de Juan es que comprendamos que Dios se ha hecho carne, que Dios ha tomado forma humana en la persona de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible que no podemos ver físicamente. Dios se ha hecho visible en Cristo. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 1, los versículos del 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que Pablo quiere decirnos aquí, que Cristo es el creador del universo. Lo mismo que dice Juan al principio de su libro, que al principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No hay cosa creada que sin Él se haya hecho. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, para darle gloria a Él. Pero aún más, Pablo sigue argumentando sobre este tema acerca de la preexistencia de Cristo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hemos visto cómo Juan, el autor del libro de Juan, nos quiere hacer ver y entender, y cómo también el apóstol Pablo quieren hacernos ver la verdad de que Dios se humanó, de que Dios tomó forma humana y en persona vino a salvarnos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Juan el Bautista? El propósito de Juan el Bautista es llevarnos a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Ese es el propósito de Juan. Yo quiero que todos los hombres vean la luz del mundo. La luz del mundo es Cristo. Cristo vino a iluminarnos el camino, porque Él es el camino. Cristo vino a darnos entendimiento de la verdad absoluta, porque Él es la verdad. Cristo vino a iluminarnos con su vida, porque Él es la vida. Cristo vino a iluminarnos con su amor, porque Él es amor. Y Cristo vino a iluminarnos con su justicia, porque Él es la justicia de Dios. ¿Y por qué Cristo es la justicia de Dios? Porque todos los pecados del mundo fueron cargados sobre su cuerpo. Dios castigó a su propio Hijo en lugar de los pecadores, para que los pecadores ahora se apropiaran de la bendición del perdón y la salvación, creyendo en Cristo para salvación. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero, Dios lo cargó a Él con los pecados del mundo, para que en su nombre seamos perdonados de todas nuestras iniquidades y pecados. Y Juan lo que hace es testificar
acerca de quién es Cristo, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Hay tres aseveraciones aquí que hace Juan acerca de Juan el Bautista que son dignas de explicar. La primera es que fue un hombre enviado por Dios. Hubo un hombre, dice el versículo 6, enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. En primer lugar, lo que hace Juan, el autor del libro, es hacer un contraste entre Juan el Bautista y Cristo. Juan el Bautista era un simple hombre que tuvo un nacimiento natural. Por eso comienza diciendo el autor de este libro, hubo un hombre, hablando acerca de Juan. Juan nació como todos los hombres, tuvo un principio. Sin embargo, Cristo no tuvo un principio, aunque nació de una virgen. Él ya existía desde la eternidad. Se obró el milagro de que Dios mismo formara parte humana. Cristo se humanó y vino en persona a salvarnos. Entonces lo que hace Juan es presentar a Cristo como el Hijo de Dios engendrado que existía antes de convertirse en humano. Nota lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre entregó a su Hijo. Su Hijo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas por él fueron hechas juntamente con su Padre. Por eso vemos que los mismos judíos no podían entender las frases de Cristo y lo tildaron de loco, de una persona que estaba fuera de su juicio. Porque mira lo que dice Cristo en Juan 8:23. Les dice a los discípulos, a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que Cristo venía de un mundo distinto. Vino a formar parte del mundo de los humanos. Pero él, a pesar de ser humano, era Dios. Y demostró que lo era porque caminó sobre las aguas. Demostró que era Dios porque calmó la tempestad. Demostró que era Dios porque sanó a los ciegos y a los paralíticos y resucitó a los muertos. Demostró que era Dios porque pudo predecir todo lo que iba a sufrir en su muerte. Demostró que era Dios porque sabía quién le iba a entregar. Demostró que era Dios porque dijo: al tercer día resucitaré. Y resucitó. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado y lo vieron ascender en gloria. De hecho, si esto fuera una historia falsa, los discípulos no hubieran seguido a Cristo y no hubieran tenido la disposición de dar su vida por Cristo. Alguien como Tomás no hubiera seguido a Cristo porque era ateo. Yo tengo que verlo. Yo tengo que ver la marca de los clavos en sus manos. Yo tengo que meter mi mano en su costado y ver que realmente Él resucitó. Cristo se le apareció a Tomás y cuando Tomás lo vio dijo: Dios mío. Tuvo que reconocerlo como el verdadero Dios. Jesús le dijo: ven, Tomás, mete tu mano en mi costado.
y toca la marca de los clavos en mi mano y no seas incrédulo. Y de ahí sale la frase, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Así que lo que hace Juan es hacer un contraste entre Juan el Bautista y Cristo y nos presenta a Cristo como el verdadero Dios. En segundo lugar, este hombre llamado Juan el Bautista, era un hombre enviado por Dios. A pesar de ser un hombre, tenía un papel divino que desarrollar en la tierra. Él era un embajador, un representante de Dios que anunciaría la venida del Señor. Y era un hombre que contaba con todo el respaldo de Dios porque hablaba con autoridad. Era un profeta que en ese tiempo era muy respetado, muy querido, y su ministerio fue reconocido por el mismo Cristo. Así que hubo un hombre enviado por Dios, y ese hombre tenía una misión, y aquí pasamos al segundo punto del bosquejo. Un hombre con una misión. Dice el versículo 7, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Cuál es la función de un testigo? Testificar, hablar, decir, contar. Esa es la misión de un testigo. Y el testimonio no es más que el contenido de un mensaje que se transmite. Él es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Dice Juan en el capítulo 1, del 4 al 5, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La misión de Juan es que los hombres descubran esa luz. ¿Y cómo la iban a descubrir? Mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, que se distingue de las tinieblas. Cuando la Biblia usa el término luz, habla de la verdad, de la limpieza, de la pureza. Cristo era puro, es puro. Cristo es la verdad. No hay mentira, no hay engaño en él. Todas sus enseñanzas, todas sus predicaciones fueron transmitidas con esa veracidad y esa autoridad, como quien dice la verdad, como quien no está mintiendo. Y realmente se cumple esta cualidad en Cristo, porque Él nos enseñó la verdad. Dice la Escritura que las personas que hacen lo malo no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Y esto nos habla mucho del carácter de Cristo. Cristo le decía la verdad a los hombres. Por ejemplo, a los escribas y fariseos les decía: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato para que lo de afuera sea limpio. Limpien sus corazones. Cristo les hablaba a ellos la verdad, y ellos se enfurecían contra Cristo, porque Cristo decía todas las cosas como si todas las cosas estuviesen bajo la luz y bajo la claridad, así como era. Así que la misión de Juan es que los hombres descubran esa luz que se distingue de las tinieblas y puedan creer en esa luz, puedan creer en Cristo para salvación. Juan no desea dar testimonio de la luz, sino que lo que Juan desea aquí es que los hombres crean en el Hijo de Dios. La tarea de Juan entonces no es de atraer a los hombres así, de llamar la atención para que los hombres pusiesen su vista en él. No, la intención de Juan era que los hombres pusiesen la vista en Cristo Jesús. La tarea de Juan no fue promover su propia agenda, sino promover la agenda del cielo, la agenda de Cristo. La tarea de Juan fue trabajar y servir para que muchos conocieran a Cristo. Y esto nos habla mucho del ministerio de todo predicador. La autoridad de todo predicador estriba en descansar
únicamente en la palabra de Dios y comunicar esa palabra así como está escrita. La autoridad de los ministros que sirven a Dios no descansa en ellos mismos, en los conocimientos que ellos tengan, descansa en la palabra de Dios, descansa en Dios mismo. Así que Dios usa personas ordinarias como Juan el Bautista para hacer cosas extraordinarias. Como un hombre sencillo, un hombre humilde como Juan, pudo ser el predecesor de Cristo. Y esto nos habla también de otros personajes de la Biblia que por sus condiciones no estaban cualificados para ser seleccionados para un ministerio, y sin embargo Dios los usó. En el caso de Moisés, dice la Escritura que él era tartamudo, tenía un problema, un déficit en el habla, no podía hablar con fluidez, y Dios lo envió a sacar a su pueblo de Egipto. Y Dios le dice: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿Y quién le dio la lengua al hombre? ¿Acaso no fui yo? Yo te estoy enviando. A pesar de tu incapacidad, a pesar de tus debilidades, Dios puede usarte, a ti y a mí, si nos ponemos en sus manos. También Gedeón, el joven inseguro aquel que Dios eligió para liberar a Israel de los madianitas. A María, una mujer ordinaria que Dios puso sus ojos en ella para que fuese la madre del Hijo de Dios. ¿Qué Dios no podrá hacer, mi hermano, contigo y conmigo, si a pesar de nuestras debilidades y flaquezas nos ponemos en sus manos para que Él nos use para su gloria? Él capacita a los que llama para su ministerio. Y esto nos lleva a entender que la grandeza de un hombre no se mide por su fama, no se mide por sus logros, no se mide por su inteligencia, por su capacidad, por sus grandes éxitos. Se mide por su capacidad de servir en amor a otras personas. Los hombres grandes son hombres que sirven con entereza y amor. Y cuando hablamos de grandeza, tenemos que hablar de la grandeza de Juan el Bautista, que estuvo o que estribaba en su espíritu de servir. No quería llamar la atención, no quería que los hombres lo promovieran a él, quería que toda la promoción y toda la gloria fuera para Jesús. En Marcos 10, del 35 al 45, la Escritura redacta una historia que puede ayudarnos a entender esta parte. Dice la Escritura: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeos, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros discípulos, dice que comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El espíritu de Jacobo, de los hijos de Zebedeo, no debe ser el espíritu de los cristianos, porque el espíritu de los cristianos debe ser un espíritu de servicio. Y cuando hablamos de servicio tenemos que hablar de Juan el Bautista. En tercer lugar, se nos presenta aquí a Juan el Bautista como un hombre grande, pero él no era la luz. ¿En qué estribaba la grandeza de Juan? En que tenía un espíritu de siervo. Era un siervo. Dice el versículo 8, él no era la luz, sino un testigo de la luz. Nota lo que Jesús habla de Juan. Mateo 11, del 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor, otro más grande, que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿En qué radicaba la grandeza de Juan? En que era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que no estaba buscando alabanza, reconocimiento, un hombre que no estaba buscando posición como los hijos de Zebedeo, un hombre que no estaba disputándose los puestos, los mejores asientos y los mejores lugares. Era un hombre humilde, un siervo humilde, que no buscaba promoción personal, sino el servicio humilde y desinteresado. Juan buscaba ser únicamente un testigo de la luz. Juan no era la fuente de la luz, sino un reflejo de ella. Nosotros como humanos hacemos muchas veces las cosas condicionadas. Si me facilitan, o si me reconocen, o si me nombran, yo voy a ocupar ese puesto. Pero si no hablan de mí, de mis cualidades, o si no me nombran públicamente, o si no me respaldan, o si no tengo apoyo, no voy a hacer lo que debo hacer. Pero Juan había entendido que a pesar de sus propios sentimientos y de sus propias debilidades, él debía tomar la decisión de hacer las cosas que Dios le había mandado, aunque no tuviera reconocimiento, porque Juan no tenía ningún reconocimiento. Como humano, para Juan era más fácil atraer la atención de los hombres hacia sí, hacia él, pero él no quiso atraer la atención hacia él mismo, sino atraer la atención de los hombres hacia Cristo, hacia Cristo. Como humano era más fácil para Juan atraer hacia sí la atención de los hombres, pero Juan puso a un lado ese deseo mezquino de los corazones humanos. Juan quería que el centro de atención fuera Cristo y no él. No le interesaba tanto su prosperidad como la prosperidad y el éxito de Cristo. Note la respuesta de Juan cuando otros le dijeron que las personas que habían seguido a Cristo eran mayor en número que las personas que seguían a Juan. Era el momento propicio para que Juan sintiera celo por Jesús, sintiera envidia por Jesús, se llenara de tristeza porque Cristo estaba teniendo más éxito que él,
que el ministerio de él ya estaba finalizando y el de Cristo comenzando con un auge tremendo. Él pudo haber sentido la misma tristeza que experimentó Saúl cuando aquellas mujeres dijeron: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y a partir de ahí, el corazón de Saúl se llenó de envidia y de celo y de rencor contra David, que 2 veces trató de traspasarlo con una lanza. Bueno, esta misma tentación la experimentó Juan el Bautista. En Juan 3, del 25 al 30, dice la Escritura: entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Cristo, de quien tú diste testimonio como la luz del mundo, él también bautiza y todos se van tras él. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, no soy la luz, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, que es Juan, que está al lado del esposo, que es Cristo, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. El gozo de Juan estaba completo porque Cristo estaba teniendo éxito en su ministerio. Él no sintió envidia en su corazón. Y concluye Juan diciendo esta frase célebre: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Wow. El enfoque no somos nosotros cuando somos siervos de Cristo. Los siervos de Cristo buscan que Cristo sea glorificado y que muchos se vayan tras Cristo, no tras nosotros, tras Cristo, y sean salvos. De ahí la misión de los siervos de Cristo: dirigir a otros hacia Cristo. El objetivo final de los siervos de Dios será que las personas sigan a Cristo, no nos sigan a nosotros, sigan a Cristo. Oh, mi hermano, que Dios nos dé la humildad de Juan. Como cristianos necesitamos de esa humildad. Juan no se exaltó a sí mismo, reconoció que su función era simplemente la de testificar de Cristo. Y mi hermano, esto nos lleva a la conclusión que la humildad solamente es posible si pensamos de la manera de Juan y de la manera de Cristo. Para ello es necesario que atendamos algunas recomendaciones con relación a la humildad, y ya estamos de cierta manera dirigiendo nuestra atención hacia la iglesia. Filipenses 2 del 3 al 4. ¿Qué nos dice la Escritura conforme a la humildad? No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. La humildad se cultiva cuando nos vemos inferiores a los demás y buscamos el beneficio de los demás. El hombre humilde no está enfrascado en buscar lo suyo propio, sino el bienestar de los demás. Así que la humildad no es otra cosa que el vestuario que tú y yo como cristianos y siervos de Cristo debemos usar. Ese es nuestro uniforme, del cual nos habla Pablo en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que no se nos olvide ponernos este vestuario, porque somos siervos de Cristo, y si somos siervos de Cristo debemos ser personas sencillas y humildes. Mi hermano y mi hermana, el día que se te olvide usar el vestuario de la humildad, vas a tener problemas conyugales. Porque se necesita personas humildes para relacionarse y tener sanas relaciones. Los hermanos de sangre o de la misma iglesia, si no están vestidos de humildad, dejarán de tratarte como hermano en Cristo, sino te van a mirar como alguien de quien aprovecharse para sobresalir. Si no estamos vestidos de humildad, los compañeros del trabajo empezarán a mirarnos como enemigos porque el orgullo no cabe en ningún lugar. La persona orgullosa, la persona que se cree más importante y superior a otra, es una persona que ocasiona muchos problemas a las personas. No cabe en ningún lugar. Por eso todos debemos vestirnos de humildad. En primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Por otro lado, la humildad es la verdadera señal de que obedecemos a Jesús. Fíjense. La humildad es la verdadera evidencia de que tú y yo servimos a Jesús. Porque dice Jesús en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente la humildad debe ser la virtud de los que siguen a Cristo, sino también la humildad es el distintivo de aquellos a los cuales Dios mira. Dios no mira al orgulloso Dios no lo mira. Dios mira al humilde, al sencillo. Dios resiste a los soberbios, pero mira a los humildes. Mira lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, el mayor ejemplo lo encontramos en Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Siendo rico se hizo pobre. Siendo Señor se hizo siervo. Y Pablo, hablando acerca del espíritu de servicio a los creyentes, les dice: sean ustedes del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En Filipenses 2, del 5 al 11. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló
y fue exaltado, porque dice el Señor, el que se humilla será exaltado. Dios lo exaltó a él, el Padre lo exaltó a él. Y mi hermano, Dios nos exalta cuando estamos vestidos de humildad y tenemos el mismo sentir de Cristo. Pero para tú y yo tener el mismo sentido de Cristo, tenemos que despojarnos de nuestros criterios personales. Despojarnos de aquello que muchas veces decimos, yo tengo la razón y yo no quiero ceder. Y mantengo mi cuello erguido de tal manera que quiero que todos los demás se subordinen a mí, pero yo nunca quiero ceder, no quiero hacer la paz, no quiero tener armonía, no quiero fomentar el amor, no quiero fomentar y construir la unidad. Así que la Escritura nos enseña a través de este hombre enviado por Dios, Juan el Bautista, la humildad que tú y yo debemos tener. Ahora, después de escuchar esta exposición acerca de este gran personaje, humilde, sencillo, Juan el Bautista, podemos llegar a la pregunta, ¿qué aplicaciones prácticas tiene esta escritura para la vida cristiana? Primero, así como Juan, tú y yo en Cristo, nos hemos convertido en personas enviadas a este mundo para testificar de la luz. Este testimonio debe ser comunicado de todas las maneras posibles, a través del mensaje que predicamos, a través de lo que hablamos, a través de la conducta que mantenemos ante otros. Tanto nuestro lenguaje como nuestra conducta tiene la capacidad de llevar a las personas a Cristo o alejarlas de Cristo. En la manera en que nosotros nos conducimos podemos ayudar a que otros conozcan a Cristo, porque tú y yo también somos testigos de la luz, testigos de Cristo. Que nuestro vocabulario y nuestra conducta anime a otras personas a buscar a Cristo. Que la sal, la salinidad que está en nosotros, porque somos la sal de la tierra, que esa salinidad produzca sed de Cristo en otros, que otros quieran conocer a Cristo al vernos y al mirarnos, puedan decir lo mismo que Cristo dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esa cualidad que se pueda ver en nosotros. En segundo lugar, así como Juan, tú y yo debemos aprender que la humildad tiene que ver con reconocer nuestro papel en servir y elevar a otros. Aquí está la gran dificultad. No, yo no quiero apoyar a nadie porque quiero resaltar mis virtudes. No quiero resaltar las virtudes de otros. Pero Cristo estaba exaltando las virtudes de Cristo. Juan el Bautista estaba hablando de las virtudes de Cristo, exaltando a Cristo, no se estaba exaltando a sí mismo. Así que, así como Juan, tú y yo debemos aprender que la humildad tiene que ver con reconocer nuestro papel en servir y elevar a otros. En lugar de buscar nuestra propia gloria, debemos buscar la gloria de Cristo. Hay que ser humilde para promover las ideas y el trabajo de otros. Hay que ser humilde para reconocer las virtudes de otras personas. Pero si queremos nosotros ser como Juan el Bautista, este ejemplo tan precioso de humildad, tenemos que servir a los demás con esa misma entereza. En tercer lugar, así como Juan, tú y yo, tenemos una misión que cumplir tanto en el cuerpo de Cristo como en el mundo. Tenemos la misión de servir a la iglesia, de servir al mundo. Nuestro trabajo es servir. Cuando nosotros nos allegamos a Cristo, debemos tener presente que nos allegamos para testificar de Cristo, para servir a Cristo. Y yo no puedo servir a Cristo si no sirvo a la iglesia y no sirvo al mundo. Porque mi trabajo como siervo de Dios, como seguidor de Cristo, es servir a los demás. Anunciarles el evangelio, ayudarles a conocer a Cristo,
Así que a través de tus dones, a través de tus talentos, a través de nuestras capacidades, servimos a la iglesia con lo que Dios nos ha dado. Y el propósito nuestro es que Dios sea alabado, sea exaltado y que muchos sean salvos. Así como Juan, en cuarto lugar, tú y yo debemos trabajar como un equipo para que muchos sean salvos. Que no nos importe quién brille más. Que no nos importe quién brille más. Quién se destaque más. Somos un equipo. Y un equipo se valora, y en un equipo se valora el trabajo de todos. Todos somos valiosos. Todos somos importantes. Es verdad que en un equipo hay personas más dotadas, hay personas más diestras, hay personas con cualidades específicas que pudieran resaltar más, pero somos un equipo y debemos nosotros tener presente que si mi hermano prospera, yo prospero. Si mi hermano es bendecido, yo soy bendecido. Si mi hermano sabe hacer algo digno de alabanza, yo también soy beneficiado porque yo soy parte de ese equipo. Todos somos valiosos, aunque el trabajo de unos resalte más que los otros. Lo importante aquí no es cuán grandes somos, sino para quién trabajamos, para quién servimos. Servimos a Cristo. En aquel día, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, Él les dirá, porque estuve en la cárcel y viniste a mí. Estuve enfermo y viniste a mí. Estuve forastero y me recogisteis. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y le dirán los justos en aquel día, Señor, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo te vimos a ti? Y el Señor les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Así que no te canses de amar, de servir, de ayudar, de colaborar con todo el corazón, porque mi hermano, tú no estás sirviendo a otra persona que a Cristo. Al hermano que brille más, le conviene crecer. A mí me conviene menguar. A él le conviene crecer. Y yo me voy a gozar con él. Gózate con los que se gozan. Alégrate con los que se alegran. Embarga tu corazón de tristeza con aquellos que están tristes. Mi hermano, la humildad busca servir sin recibir nada a cambio. Si somos humildes, trataremos siempre de redirigir los elogios que las personas nos hacen hacia Cristo. Óigame qué bien tú cantas, que ay, gracias a Dios. Ay, pero me gusta cómo tú ejecutas ese instrumento. Redirige esa atención a Cristo. Gracias a Cristo, gloria a Él. Porque en verdad Él es el que hace la obra, Él es el que está obrando en mí, Él es el que me ha dado todo lo que tengo. Gloria a Cristo. Oh, que Dios mate nuestro orgullo, que Dios termine con nuestra vanidad, que Dios suprima nuestros egoísmos y caigamos como Saulo de Tarso cayó a los pies de Cristo diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque somos testigos de Cristo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano, no solamente Juan era el testigo de la luz, tú eres también testigo de la luz. Y los demás deben ver a Cristo a través de ti. ¿Queremos ser testigos de la luz? No podemos ser testigos de la luz a menos que estemos dispuestos a menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Como decía Pablo, que Cristo actuaba a través de él y con Cristo estaba juntamente crucificado. Mi hermano, hagamos como un altar
simbólico aquí y pongamos en ese altar todas nuestras carencias, todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, todos nuestros tropiezos, para que todo sea quemado allí y comencemos una nueva vida con Cristo, sirviéndole en amor, en entusiasmo, con gozo, y que nadie pueda quitar nuestro gozo porque estamos sirviendo a Cristo, porque somos testigos de Cristo. Ahora quiero terminar con dos llamados. El primer llamado a los que están en Cristo. Mi hermano, tú que estás aquí, que has militado por muchos años la carrera cristiana confiando en Cristo, mi palabra para ti es: sigue confiando en Cristo, sigue esperando en Él, no mires atrás, no retrocedas, porque solamente en Cristo hay vida eterna. No mires atrás, como dice la Escritura: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice la Escritura, no agradará a mi alma. No mires atrás, porque el que pone su mano en el arado y mira atrás, dice Cristo, que no es apto para el reino de Dios. Y quiero también hacer un llamado a los que saben de Cristo, conocen, porque se ha predicado la palabra, han oído hablar de Cristo, pero aún no se comprometen con Él. Mi hermano, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad, amigo, no pierdas la oportunidad. La seguridad que ofrece este mundo es una seguridad temporal, pero la seguridad que ofrece Cristo es una seguridad eterna. ¿Qué dice Cristo? El que cree en mí tiene vida eterna. Confía en Cristo. Entrégate a Cristo. Comprométete con Cristo. Hemos sido nosotros muy afectados aquí en California con los fuegos. Se han quemado casas millonarias, casas de millones, personas que lo han perdido todo, incluso personas que no tenían sus casas aseguradas, pero tenían una mansión tremenda y todo lo perdieron. Todos los tesoros que tú y yo acumulemos en esta tierra son susceptibles a perecer, pero el tesoro que tenemos nosotros los cristianos y la gran riqueza que tenemos en Cristo no perecerá jamás. No perecerá jamás. Tendremos vida eterna con Él. Nos gozaremos con Él y estaremos por toda una eternidad con Él, si somos fieles y nos comprometemos con Él. Así que conviértete, mi hermano, mi amigo, en un testigo de la luz, porque no hay mayor negocio que este, que tiene resultado de vida eterna. Que Dios te bendiga.